7 minutos de la mañana y nos acompaña en el estudio Luis Eduardo Martínez, diputado y candidato presidencial por Acción Democrática. ¿Cómo está? ¿Cómo va la campaña? Bienvenido. Contentísimo de estar con ustedes, siempre es grato verla. Estuvimos este fin de semana en Maracaibo, San Francisco. Usted está más o menos afónico igual que yo. Sí, pero es que me cayeron sendos palos de agua. Uno en Maracaibo, que tenía días que no llovía y me cayó un diluvio, pero después fui a Carora y en Carora me cayó otro palo de agua. Cuando llegué a San Felipe, que fue la última etapa de la gira, me mandé, y bueno, lo que falta es que me llueva aquí también, pero no me llovió. Y no ha llovido en Caracas, ¿no? Llovió un poquito y ya. Mire, anunció que 2 partidos más lo van a apoyar. ¿Y cuándo va a soltar eso? Pronto, como le dije a un periodista, como le dije a un periodista en Maracaibo, secreto es secreto. Además, uno que ya tenía casi listo para apoyarme, un colega periodista y amigo mío, entonces filtró la noticia y el hombre se puso bravo. Ah, caray, pero son candidatos que van a renunciar. Sí, ya. O sea que va reduciéndose el número entonces de candidatos. Sí, hace 2 semanas. De 13 pasamos a 10 ya. Sí, de los 3 que declinaron, 2 lo hicieron para apoyarme. Yo hoy cuento con el respaldo, además de Acción Democrática, mi partido madre, con COPEI, cuyo candidato Juan Carlos Alvarado renunció para respaldarme, lo cual valoro muchísimo, de Bandera Roja, de Unión Nacional Electoral, del Movimiento Republicano, de la Derecha Democrática Popular. Son 6 organizaciones a las cuales se sumarían por lo menos 3 más que representan a su vez a 2 candidatos que declinarían. Repito, es un gesto hermosísimo que yo le doy un gran valor. Claro, ya lo creo. Ahora, ese apoyo del COPEI es una cosa impensable en otros tiempos. Ese es el acta de función del Pacto de Punto Fijo, definitivamente. Al contrario, es el acta de resurgimiento del Pacto de Punto Fijo y así lo estamos vendiendo. O sea, nunca antes Acción Democrática y COPEI han coincidido con un candidato presidencial militante de una de las organizaciones. De hecho, el Pacto de Punto Fijo era para ellos alternarse en el poder, Acción Democrática y COPEI. O ustedes, pues, alternarse. Bueno, yo estaba chiquitico. Ni tan chiquitico. Tenía 4 años. Pero estamos desarrollando todo una narrativa para destacar los logros de los 7 presidentes militantes de Acción Democrática y de COPEI: Gallegos, Betancur, León y Carlos Andrés Pérez, Caldera, Luis Herrera, Jaime Lucinchi, porque una de las cosas que queremos es demostrar cómo durante estos gobiernos de partidos democráticos se transformó el país. Nosotros estamos y esperamos que nos responda, insistiendo vamos a realizar un debate entre los que defienden el actual estado de cosas, la llamada Quinta República, y los que defendemos la Venezuela democrática, al presidente Maduro con muchísimo respeto, como debe ser. Le hemos invitado, y como es típico de cualquier campaña electoral, a debatir frente a las cámaras los logros de la gestión de Hugo Chávez y de él con los logros de nuestros 7 presidentes. Eran tiempos distintos también, ¿no? Eran épocas diferentes. Bueno, todo tiempo es diferente, pero los logros están allí. Sí, pues, hoy, por ejemplo, dentro de un rato voy a intervenir en la Asamblea Nacional por el tema salarial, que es un reclamo de todos los trabajadores. Sí. Yo estaba viendo el salario mínimo cuando Betancur bordeaba los $300, cuando Leoni casi la misma cifra, cuando Caldera subió un poquito, cuando Carlos Andrés trepó hasta $400. Hoy el salario mínimo venezolano es $3.40. Y lo más interesante, y no lo sabía, es que estuve investigando, porque el origen del Día del Trabajador es con aquellas protestas en Chicago en 1866, que terminó con 7 ejecutados. Bueno, los trabajadores reclamaban por 8 horas de jornada laboral, pero también por mejor salario. Resulta que el salario en ese momento era de $2 el día para los trabajadores que protestaban hace 135 años. Es decir, que en 2 días un trabajador de aquella época ganaba más que lo que gana un trabajador nuestro en un mes. Y ni qué decir de los jubilados y pensionados. Bueno, ahora, estamos en una campaña absolutamente atípica. Atípica primero porque arrancó la campaña fuera del periodo previsto para la campaña. Sí, la campaña reglamentariamente debería iniciarse el 4 de julio. El 4 de julio. Estamos pero lejos estamos todavía en campaña desde hace rato en el país y eso es una total y absoluta realidad. Lo otro es que la campaña parece haberse centrado en esta oportunidad en nombres más que en propuestas. Que es un error gravísimo. Gravísimo, y es una evidencia de cómo ha caído el nivel de la política en nuestro
nuestro país. Es un error gravísimo. O sea, seguimos buscando mesías, seguimos buscando personas, no apuntamos a los planes del gobierno. Repito, eso es un error gravísimo que los venezolanos venimos cometiendo una y otra vez. Nos dejamos encandilar alrededor de posibles mesías que después nos defraudan, porque ni siquiera conocemos qué es lo que pudieran hacer, qué es lo que proponen hacer. En nuestro caso, nosotros insistimos en la presentación de propuestas. Ante el Consejo Nacional Electoral presentamos el plan de gestión de gobierno denominado por una Venezuela libre de los venezolanos, pero posteriormente... ¿Libre de los venezolanos? Sí, ese es el... O sea, libre y de los venezolanos, no libre de venezolanos. No, por una Venezuela libre y de los venezolanos, que es la consigna originaria de Acción Democrática, está en los estatutos de 1941, pero luego la hemos venido, esa propuesta enriqueciendo con los planteamientos de los partidos que nos han venido apoyando. COPEI hizo un extraordinario trabajo, una agenda para los próximos 6 años denominada por la Venezuela posible, la Venezuela cambia. Allí logramos incorporar una serie de propuestas bien interesantes. Además había casi una simbiosis en cuanto a que lo más económico es lo más importante es lo económico, lo más importante es lo social. Hay que recuperar la economía y con inclusión social. Entonces, en nuestro caso, reitero, una y otra vez me refiero a nuestras propuestas y a nuestro plan de gestión de gobierno que ya está formalmente concluido y que vamos a presentar en unas 2 semanas a conocimiento de los venezolanos. ¿Y cómo se articula el plan de COPEI con el plan de Acción Democrática? ¿Si tienen vasos comunicantes? Mucho. Nosotros estábamos proponiendo y lo ratificamos que en la recuperación de la economía, que para nosotros es posible incluso llegar al nivel de milagro económico con un crecimiento interanual del PIB del 10% sobre la base de la denominada economía humanista. ¿Cómo es eso? La economía humanista es una escala superior de la economía social de mercado. Está fundamentada en que más allá de los indicadores hay que estar atento al bienestar del ser humano, que hay que priorizar la educación y la salud, que es necesario preservar, salvaguardar el ambiente, que hay que cuidar el ingreso para que el ingreso de todos y especialmente los trabajadores se convierta en un elemento dinamizador de la economía por la vía del aumento de la capacidad de compra, lo cual generará una mayor ocupación del sector comercial, industrial, empresarial. Mientras que COPEI venía planteando como concepto la economía social ecológica de mercado. Entonces los dos conceptos están muy imbrincados. Entonces fue una grata coincidencia. Luego en ambos programas educación y salud es prioridad como corresponde a los conceptos, pero en ambos programas también se coincide en la necesidad de un ajuste inmediato de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. Yo voy hoy a presentar en la Asamblea Nacional la propuesta que las centrales sindicales de Venezuela trabajaron con la Organización Internacional del Trabajo en una reunión reciente en Ginebra, que incluso tuvo la participación de los empresarios. Eso debería permitir que haya un consenso alrededor de una propuesta. Que el gobierno la acepte o no, ya es otro cantar. El año pasado COPEI introdujo una ley de emergencia salarial, la engavetaron, y el año antepasado nosotros introducimos una ley de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones dignas y también la engavetaron. Alguna gente me pregunta qué pasa con eso. Yo he llegado a convencerme de que el gobierno utiliza las bonificaciones, que no es salario, como un elemento de control social. No solo como un elemento de control social, sino también reduce los costos por nómina de la administración pública, ¿no? Porque los bonos no entran en las prestaciones Los bonos no sociales. tienen ningún impacto en los distintos ítems paralaborales. No, y al momento de jubilarse tampoco entran en lo que cobra la persona. Usted lo ha dicho, pero usted lo sabe, porque usted es profesora universitaria. Un profesor universitario hoy que... Por favor. Bueno, mejor. Por cierto, vi esta mañana complacido que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela está plenamente de acuerdo con la propuesta de las centrales sindicales, que son las que voy a defender hoy. Un mínimo de $200 Un mínimo mensuales. de $200 que es sostenible. Que todavía sigue siendo economía. poco, porque estamos hablando de una canasta básica de $500 por encima de los $500. Pero en la reunión con los directivos de la CTV y con su propio presidente, ellos insistieron mucho en denominarlos salario de arranque, para que a partir de allí podamos, en un proceso de recuperación de la economía, ir mejorando el salario. Es decir, no es un salario para que se mantenga estático, sino en la medida que se vaya produciendo respuesta del sistema económico, entonces vaya mejorando. La ecuación es muy sencilla y Roosevelt la implementó hace muchos años en Estados Unidos.
cuando la crisis gravísima que él tuvo que lidiar, usted aumenta la capacidad de ingreso de los trabajadores, esto mejora la capacidad de compra, mejorando la capacidad de compra, entonces hay una mayor demanda de bienes y servicios, habiendo una mayor demanda de bienes y servicios, las empresas y los emprendedores tienen entonces la oportunidad de producir más, de tener mejores ingresos, y entonces se cierra el círculo. Es un círculo virtuoso. Lo que pasa es que en Venezuela ese círculo virtuoso se ha convertido en un círculo vicioso, en el sentido de que primero se piensa que si se suben los salarios va a aumentar la inflación porque va a aumentar la demanda y va a haber más inflación. Ese ha sido el argumento que ha dado el gobierno, inclusive hasta para fraccionar beneficios como los aguinaldos a fin de año. Lo fraccionan porque supuestamente si lo sueltan todo de una vez se dispara la inflación. Yo creo, conociendo el monstruo por dentro, que básicamente es un problema de caja, de flujo de caja. Y otra cosa es que muchos empresarios, ante la contracción de la capacidad de compra en Venezuela, se han abierto a las exportaciones. Entonces el empresario está sobreviviendo en gran medida gracias a las exportaciones de sus productos, y poco le está afectando la contracción del consumo a nivel interno, ¿no? Pocos pueden hacer eso, porque lamentablemente la competitividad de los productos venezolanos para insertarse en el extranjero es muy, muy baja. O sea, la productividad... Es lo que dicen los exportadores. Bueno, pero son muy pocos los que exportan en Venezuela. Podemos buscar las cifras del Banco Central de Venezuela, que son las únicas que están disponibles para que ustedes vean. Yo acabo de reunirme con el embajador de Colombia en Venezuela la semana pasada y estuvimos revisando, ese es nuestro principal socio comercial, estuvimos revisando las cifras del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. El embajador me dijo que ellos estimaban que este año pudiera llegar a unos $1.000 millones. Y yo le digo, bueno, embajador, pero hace unos años atrás, antes que se cerraran las fronteras, el intercambio era de $6.500 millones. Es decir, que estamos hablando de 6 veces menos. Así es. Y si tú revisas la cifra del intercambio comercial con Brasil, entonces también se han derrumbado. Así que el tema de la exportación es un tema fundamentalmente de competitividad, pero también de apertura total. Yo le dije al embajador de Colombia... servicios básicos, porque si no tienes electricidad, no tienes agua, no tienes cómo mantienes una industria operativa por eso 24 horas al día. La recuperación económica pasa por la reactivación. Ayer lo decía en Maracaibo, anteayer, de que la recuperación del sistema eléctrico es fundamental, que en la Corporación de Andina de Fomento hay proyectos que suman miles de millones de dólares casi listos para ser financiados. Lamentablemente toda esta situación del cerco extranjero lo ha impedido. Pero volviendo al tema, en la medida que haya mejores ingresos, es posible reactivar la economía. Naturalmente eso tiene que venir de inmediato como respuesta el aumento de la producción, porque si hay un número limitado de productos, para decirlo de manera sencilla, obvio que será inflación, pero si la empresa privada está en capacidad de responder agresivamente al aumento de la demanda, entonces en esa medida el impacto inflacionario será menor. Yo estoy meditando sobre una propuesta que cuando hice mi MBA la convertí en una tesis, en mi tesis. Todavía le confieso que no estoy completamente... ¿Sobre qué fue el MBA? Mi MBA es una maestría en Administración de Negocios que hice en University of Miami junto con mi MSPA, pero mi tesis fue, ¿es conveniente la dolarización para Venezuela? Esa hace 20 años, y trabajé incluso, en mi tutor había asesorado al presidente de Ecuador en su proceso de dolarización. Yo manejando realidades. Aquí la ecuación precio-salario tiene una distorsión gravísima. Los precios están todos dolarizados. Yo salgo ahorita y bajo a cualquiera de los cafés que están aquí en el centro comercial y cualquier cosa me la van a cobrar en dólares. Usted salgo entra de a aquí, una farmacia y le dan los precios en dólares. Salgo a echar gasolina a la estación de gasolina que está al frente y me la van a cobrar en dólares. Bueno, me paro en cualquier sitio a un muchacho que me está limpiando el vidrio del carro y si yo le doy bolívares me arruga la cara. Entonces, si los precios están en dólares, o sea, aquí el próximo paso que tiene que darse, y le confieso que estoy con gente que me asesora, además de mi propio conocimiento, porque es mi área de formación, considerando que aquí los sueldos tienen que dolarizarse. Es lo único que falta en la ecuación económica de Venezuela por
convertirse en la moneda de referente. Eso va a producir una serie además de elementos de control. El tema de la inflación que usted habló, si se dolariza por completo los salarios, como están dolarizados los precios, el componente inflacionario se reduce de inmediato. Los ecuatorianos, y me lo enseñó mi tutor, cuando decidieron dolarizar, vivían una ola inflacionaria equivalente a la hiperinflación nuestra. Y en apenas un mes se abatió. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal Americana pasa de alguna manera a tener el referente para los temas de circulante. Y ahí es donde entra la consideración que hacen algunos sectores de la dolarización y la soberanía. Hay quienes ven la dolarización como una entrega de soberanía por parte de Venezuela. Yo voy a repetir el discurso de mi compadre Rafael Caldera. Ajá. El 4 de febrero. ¿Compadre de verdad? De verdad. Rafael Caldera fue el padrino de mi hija menor y de verdad que yo me siento orgulloso ahora de representarlo porque yo soy legatario de él como candidato presidencial de COPEI. Ayer me lo decía. Bueno, pero la última vez que él fue presidente no fue con COPEI, fue con Convergencia. Pero él fue fundador de COPEI y copeyano toda la vida. Ayer me lo dijo, Tigre, perdóname que revele el secreto. Ayer me lo dijo Eduardo Fernández en una gratísima conversación, pues somos muy amigos. Me dijo, oye, fíjate cómo son las cosas, ahora eres el candidato del que fuera mi partido. Y yo le dije, también del de mi compadre Rafael Caldera. Pero volviendo al tema Rafael Caldera el 4 de febrero dijo palabras más, palabras menos, cómo pedirle a un pueblo que se inmole por un país donde pasa hambre, pasa necesidad, pasa extremas dificultades, donde no le puede garantizarle nada a su familia. Entonces el tema de soberanía es importantísimo, pero tan importante como el tema de soberanía es que los salarios sean dignos y que se puedan mantener el tiempo. Podemos hacer una encuesta aquí, salimos usted y yo juntos y preguntémosle a cualquiera que se nos vaya atravesando por el camino, ¿cómo quieres tú que te paguen? ¿En bolívares o en dólares? Vladimir, ¿cómo quieres que te paguen? ¿En bolívares o en dólares? En dólares. No, es así. Entonces, además, es una verdad absoluta. Usted le repito, si los precios están dolarizados y se transan en dólares, para utilizar la expresión de un economista, ¿por qué los suelos tienen que seguir en bolívares? Claro. Ahora, hagamos como los panameños. Sí. Que el colón sigue siendo la moneda de los panameños. El menudo. No, pero el colón sigue siendo la moneda, pero lo tienen de adorno. Aquí está en un cuadro y tal. Entonces, exactamente, aunque lo manejan en el menudo. Además, el bolívar de hoy no es el mismo bolívar de cuando Carlos Andrés Pérez o de cuando... Ni físicamente es el mismo. No solamente físicamente, sino un bolívar de aquella época representa, creo que son 1.000 trillones. Sí, es una barbaridad, una cosa a veces hasta difícil de leer. Uno trata de leer esa cifra. Mire, en el poquito tiempo que nos queda, quiero cambiar de tema, quiero pulsar su opinión, pero muy brevemente, sobre algunos temas internacionales. Por ejemplo, Palestina. Yo les confieso que me angustia la situación de Palestina, el enfrentamiento con el pueblo judío. Ambos pueblos tienen todo el derecho de vivir en paz y ojalá que sus líderes, los de uno y otra nación, porque son naciones, puedan encontrar una fórmula que le permita en ese territorio tan disputado de hace 2000 años vivir en paz. Irán. Es un caso interesantísimo porque usted lo sabe, es una cultura milenaria y en un momento determinado decidieron derrocar a un gobierno que, si bien era una monarquía que algunos acusan de totalitaria, llevó a Irán hacia la modernidad. Entonces... ¿La revolución islámica es la modernidad? No, el Shah de Irán era la modernidad, quitó el velo a las mujeres, mandó a miles de muchachos a estudiar al extranjero. Pero entonces hubo un retroceso. Pues claro que sí, ¿quién lo iba a quién no lo he dicho así? No, lo estoy diciendo tajantemente. O sea, Irán vivió una época de apertura, a pesar de que era un régimen que muchos calificaban como totalitario, con Reza Pahlavi, pero fue reemplazado por las protestas populares, por el reclamo popular, incluso de las propias mujeres. ¿Cuál sería la posición de un gobierno de Luis Eduardo Martínez con Irán? Con cualquier país del mundo, de absoluto respeto, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con nuestros vecinos del continente, con cualquiera. Venezuela no tiene por qué involucrarse en la manera de hacer las cosas de gobiernos extranjeros. Hay un principio, usted es internacionalista, lo sabe mejor que yo, que es el de la no injerencia. Y entonces nosotros no tenemos ninguna razón por la cual involucrarnos en la manera en que se gobierna, se gestiona la administración en cualquier país. Es tan arbitrario involucrarse en el proceso electoral americano, es tan arbitrario involucrarse
involucrarse en las posiciones de Trump o de Biden, que ahora están en plena jornada de trompadas, como es tan inaceptable involucrarse con los problemas de Pedro Sánchez y su esposa, que involucrarse con el régimen de los ayatolás. Venezuela tiene que dedicarse a resolver sus propios problemas. Además, yo le voy a decir una cosa que pocas veces repito en público, creo que además es la primera vez que lo digo en público. Nosotros tenemos un problema. No, pero un problema fundamental en materia internacional. Si no estuviera frente a las cámaras y frente al micrófono, lo diría en palabras de Chamo. Pero nosotros nos metemos Cuba. Y yo creo que los grandes... ¿Nos metemos Cuba? Cuba, sí. Yo creo que los grandes culpables que nos metamos Cuba, y ahí sí los respeto a los dos están muertos, son Carlos Andrés Pérez y Hugo Chávez Frías, que nos hicieron creer que nosotros somos un país importantísimo en el mundo. Yo que estudié en Estados Unidos, si yo salía de Miami, la gente me preguntaba, ¿Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? Mi hija que se graduó en Londres, se casó en Londres, ella se indignaba cada vez que le decía, y Venezuela está en África. Entonces nosotros tenemos exacerbada nuestra imaginación de lo que significa el país en el mundo. Tenemos que dedicarnos a lo nuestro, vamos a olvidarnos de los conflictos de otros países y dediquémonos a Venezuela. Además, dicen que el general Gómez, cuando la Primera Guerra Mundial, que fueron a exigirle que se pronunciara a favor de los americanos y de los imperios occidentales, el general Gómez además decían que era pro-alemán, dijo algo así como esto y me arriesgo a que lo cojan como un chiste, como un meme más adelante. En peleas de burros no se meten los pollinos. Nosotros somos como país unos pollinitos. Y lo dice Luis Eduardo Martínez. Y lo estoy diciendo. Gracias por estar con nosotros. Esta conversa la tienen disponible en nuestro canal de YouTube Adulto Joven TV. Allí pueden inclusive ver al candidato Luis Eduardo Martínez, compartirlo con otras personas, comentar lo que él ha dicho aquí y ahora hoy con nosotros. Gracias por estar. Recuerden, pelea de burro no se meten los pollinos. No se meten los pollinos. Ahora, ¿cuál es el burro y cuáles son los pollinos? Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa.